Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Sumérgete en los sonidos ancestrales que susurran historias de sabiduría milenaria. Deja que las voces valientes de nuestras comunidades te inspiren a preservar y celebrar la diversidad cultural. Sintoniza nuestra franja de pueblos y nacionalidades de 7 a 8 de la noche de lunes a viernes. Descubre la fuerza de nuestras raíces. Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Bien, amigos y amigas, continuamos nuestro programa de hoy. Hemos hablado ya de los incentivos tributarios para el sector de la cultura y el patrimonio. Y decíamos que el día de ayer se presentó por parte del presidente de la República y la ministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz, las políticas nacionales para el tema del libro y la lectura. Creo que esto también es importantísimo. Nosotros sabemos que las prácticas lectoras en el Ecuador son mínimas, ni siquiera un libro al año. No tenemos un plan lector y no tenemos las redes del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas como manda la Ley Orgánica de Cultura y Patrimonio. Por eso estamos hoy con nuestra invitada, con Ana Romy, para que nos cuente en qué consiste precisamente estas líneas de política pública que fueron presentadas al fin el día de ayer. Romy, hablemos sobre esto entonces. Es importante, la ley orgánica determina precisamente que el ente rector es el encargado de generar las líneas de política pública para el sector de la cultura y los patrimonios. Uh-huh. Y esta era una deuda que el ministerio tenía desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En buena hora porque se ha presentado esto, pero coméntanos cómo fue este proceso de elaboración de la política nacional. Uh-huh. Y luego iremos hablando de los ejes, de en qué consiste y cuál es este plan que en buena hora, bueno, no plan, sino líneas de política que ya tiene el país. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero mencionar que esta es una gran noticia para el Ecuador, el hecho de tener una política nacional de fomento a la lectura, la oralidad y acceso al libro que va desde la primera infancia y a lo largo de la vida, y aparte que es a nivel nacional, ¿no? Entonces, un poco para comentarte cómo fue el proceso. Este fue un proceso definitivamente participativo. Se desarrollaron mesas de trabajo con diferentes representantes de la sociedad civil y otras instituciones públicas, que fue liderada también por un consultor externo que se contrató, experto en el ámbito y el ecosistema del libro y la lectura. Estas mesas de trabajo permitieron justamente identificar las necesidades del sector. Posterior a esto, es importante mencionar que se creó el primer consejo consultivo sectorial dentro del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que fue en el mes de febrero. El consejo consultivo fue conformado por 11 representantes del ecosistema del libro y la lectura, que representan diversos eslabones del libro, editores, escritores, libreros, entre otros, y aparte también, era muy importante que no todos pertenezcan a Quito, justamente para que haya una representación territorial. Entonces tenemos 11 representantes de diversas provincias del país. Se fue construyendo también la política pública muy importante con la encuesta de hábitos lectores, lo cual nos permitió tener un diagnóstico situacional de cómo estaba el país en el ámbito de la lectura. Se utilizaron también otros recursos e insumos regionales, otras encuestas también que hacen comparativas entre Ecuador y otros países de la región, y también contamos con la importante participación y la asistencia técnica de CERLAL, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, se fue formulando participativamente esta política pública, identificando justamente un diagnóstico que nos llevó a tener una propuesta en firme con 6 ejes que ya luego comentaré, y finalmente pasó por la revisión y aprobación de la Secretaría Nacional de Planificación, que es la institución encargada de aprobar todas las políticas públicas a nivel nacional, y finalmente pues ya se emitió un acuerdo ministerial el 26 de abril mediante el cual se oficializó la política pública, y ayer ya la lanzamos a nivel público para que la ciudadanía pueda
conocer esta importante iniciativa liderada por el Ministerio de Cultura, que aparte es importante mencionar, es un hito porque es la primera política nacional que emite el Ministerio desde su creación. Sí, imagínate, cuando está justamente creado para eso, para emitir política pública. Bien, ahora, este diagnóstico nos dice algunos temas que son la especie de línea de base a partir del cual se plantean los objetivos, las estrategias, etcétera, etcétera. Sí. Esta línea de base básicamente es esta encuesta que se realizó con la Flaxo en el 2020, si no me equivoco. 2021 y los resultados salieron en el 2022. También Entonces, tuvimos el apoyo de la OEI. Claro, la OEI que estuvo ahí justamente en estas encuestas, ¿no? Así Y la es. CERLAC obviamente que trabaja en varios planes de lectura de varios región. países, incluido el Caribe. Así es. A ver, en este diagnóstico se determina cuestiones específicas muy claras y determinadas a partir de lo cual se estructuraron estas líneas de política pública. Sí, hay algunos datos interesantes, entre esos tú ya mencionabas uno. Bueno, primero, reconocer que Ecuador es un país que la gran mayoría de su población está alfabetizada, lo cual es un paso importantísimo. ¿No? Ajá. Entonces eso ya es un paso importante que nos lleva a lo demás. Ahora, con respecto a la lectura específicamente, digamos, el 57% de la población lee libros, la gran mayoría son de escolaridad, digamos, que lo que también indica que no necesariamente hay un interés por leer, sino que están prácticamente obligados a leer dentro de la escolaridad, y eso es lo que justamente quiere cambiar la política pública. Entre otros datos, que es otro muy importante, que el principal, digamos, actor en el fomento de la lectura desde la primera infancia es la familia. Entonces reconocemos a la familia como un actor importantísimo para fomentar la lectura desde la primera infancia. Y bueno, un dato que tú también ya lo mencionaste es que en Ecuador se lee en promedio anualmente un libro completo o 2 libros incompletos. Sí, incluyendo textos escolares. Así es. Eso hay que hacer esa aclaración, porque en otras encuestas de otros países no se incluye textos escolares, ¿no? Correcto. Y además hay un alto porcentaje también de libros religiosos. También. Entonces, suponemos que son los seguidores. Que mayor inciden. Exacto, sí, así ¿no? es. Pero bueno, también esto revela la situación en la cual está el sector, ¿no? Por ejemplo, el escaso nivel de comprensión lectora. Totalmente. Que eso también es importantísimo. Exactamente. Sí, ese es otro dato importante en comparación con la región. Según el estudio que se hace, el Ecuador tiene el 21% de comprensión lectora. Aquí comparando con otros países de la región, están casi en el 40%, me parece que era el 36%. Entonces, claro, no es solo leer, sino es qué se lee y cómo se lee. Sí. Y lo otro son limitados recursos destinados a la cultura, carencia de información, dificultades para la producción de la industria editorial nacional. Aquí tenemos que hablar necesariamente del ecosistema del libro. Sí. Y creo que ahí tenemos también todavía cantidad de falencias, ¿no? ¿Cómo se va a abordar este tema? Sí, ahí voy a aprovechar y mencionar justamente los ejes de la política pública para que podamos comprender qué va a abarcar esta política pública y entender que si hablamos de una industria editorial, juega un papel fundamental la oferta y la demanda. Entonces, para que haya también una demanda, tiene que haber gente interesada en leer, fomentar esta lectura. Ahora, con respecto a los ejes, la política pública tiene 6 ejes. El primer eje es acceso y fomento, y es importante mencionar que la política pública tiene un enfoque inclusivo y territorial que es transversal a todos los ejes. ¿Y por qué digo inclusivo? Porque se toman en cuenta las 5 agendas para la igualdad de género, de discapacidades, de pueblos y nacionalidades, de personas en movilidad e intergeneracional. Entonces, eso es importante considerarlo, y también el tema territorial, porque claro, no es lo mismo el acceso urbano que el acceso en la ruralidad, y eso es algo que queremos abordar en esta política pública, y también los formatos de acceso. En ese sentido, bueno, como les comentaba, tenemos el eje número 1, que es acceso, fomento y democratización, el eje número 2, que es infraestructura y patrimonio, y ahí estamos hablando mucho de las bibliotecas y de fortalecer, digamos, su infraestructura física y tecnológica. Tenemos también formación e investigación, reconocemos la importancia de articularnos con la academia, la importancia de seguir generando indicadores e información que nos permita conocer el estado en el que estamos, y también la formación, que era algo que se hablaba
mucho en el Consejo Consultivo también, formar a todo el ecosistema del libro, ¿no es cierto?, a los creadores, editores, libreros, bibliotecarios, etcétera. Tenemos después como eje número 4, creación, desarrollo y sostenibilidad, donde entra justamente fortalecer las capacidades del ecosistema del libro y la lectura y los diferentes eslabones, donde aquí también nuestro aliado estratégico va a ser el IFCI, el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, a través de las líneas de fomento. Y tenemos finalmente el eje, faltan 2 más, el eje número 5, que es internacionalización, es justamente la participación y el fomento de esta industria editorial ecuatoriana en el exterior. Y finalmente tenemos el 6º eje, que es comunicar para fomentar. A veces existen estrategias, pero qué tan importantes son tanto crearlas como difundirlas. Que la ciudadanía conozca que existe una política pública y sensibilizar a la ciudadanía por qué es importante leer, qué rol tiene en nuestras vidas y en nuestro desarrollo y el desarrollo del país. De acuerdo. Ahora, en estos eslabones del ecosistema del libro, la cadena productiva está incompleta en el caso del Ecuador. Quizá esa sea la principal dificultad. Y básicamente no tenemos circulación y distribución. Sí. Es decir, quizá por eso también en ocasiones, a veces en un país de 18 millones de habitantes, que las editoriales independientes hagan ediciones de 300 ejemplares o menos, revela precisamente esas dificultades, ¿no? Sí. Yo siempre digo, esto decía Miguel Donoso hace 20 años, que con esas ediciones el autor y el libro siguen inéditos, ¿no? Sí. ¿Cómo ustedes se plantean el poder completar toda la cadena productiva del libro de tal manera que el ecosistema pueda consolidarse y funcione? Sí, mira, ahora justamente sobre lo que tú mencionas de esta circulación y distribución, esta semana hasta el domingo se va a lanzar, máximo hasta el domingo, se lanza una línea de fomento del IFCI que está destinando $75,000 para proyectos de circulación y distribución. Ahora con esta política pública, las líneas de fomento del IFCI que se lancen en artes literarias, digamos, van a estar mucho mejor encaminadas porque ya tenemos una política pública. Ya van a estar ancladas al diagnóstico que hemos identificado, a las necesidades que tenemos y a dónde deben destinarse esos fondos para que tengan un impacto en el sector. Entonces, les invito a quienes nos estén escuchando que estén atentos también de la información que va a lanzar esta semana el IFCI en su página web, en sus redes sociales, para que puedan aplicar estas líneas de fomento, que es importante. A veces existen y no tenemos total, digamos, tal vez participación para que tengamos ese alcance y que se saque provecho a este fomento que se genera desde el Estado. Pero creo que 75,000 es muy poco y no generará ningún impacto. Ahora, haciendo un paréntesis, porque sí queremos ahondar en el tema de las líneas de política pública, a veces más bien se convierte el fondo concursable en una competencia desleal para las propias editoriales. No digo independientes, porque justamente si es que están accediendo a recursos públicos ya no son independientes. Porque aquellas editoriales que no acceden a ese fondo, porque el año pasado creo que ganaron 8 o 10 proyectos, que es poquísimo. Aquellos que no ganaron sienten que es una competencia desleal con esos fondos, que creo que eran hasta un máximo de $21,000, si no me equivoco, el año anterior. Es decir, el impacto que generan era mínimo. Y obviamente se crearon autopublicaciones, ¿no? No es que acuden ya a una editorial, sino que o hay editoriales personales en donde se autopublican o se publican, creo que salió la línea de colección el año pasado, es decir, más bien crea otros inconvenientes en función del resultado y del impacto que pueden tener en ese ecosistema. Editoriales que han ganado 1 o 2 veces, obviamente, pueden tener un año financiada su colección de 4 o 6 libros, pero el resto no. Esto solamente entre paréntesis, porque eso es un tema también que hay que discutirlo con el IFCI. Lo que queríamos era avanzar en otras líneas, porque a partir de estas líneas de política pública es que se va a estructurar el Plan Nacional del Libro y la Lectura. Sí, ese es un punto muy importante. Ya tenemos la política pública que sin duda es un gran logro y ahora tenemos el otro reto que es empezarla a ejecutar, para lo cual es importantísimo la articulación con el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil e incluso la cooperación internacional. Y aquí sí hay algunos aliados estratégicos en cuanto a la formulación del plan y según lo que dice la ley también. Entonces, la Ley Orgánica de Cultura determina que el IFCI es el encargado de desarrollar el plan de fomento a la lectura,
pero también con la Biblioteca Nacional, sí, que es un actor indispensable en la ejecución de esta política pública. En realidad la ley dice que es en la Biblioteca Nacional que debería estar el plan de lectura. El reglamento ya le involucra a la Biblioteca Nacional, pero específicamente en la ley sí se menciona el plan, lo ejecutará el IFSI. Ajá. Entonces, comentarte un poquito cómo vamos avanzando con esto. En el marco de este consejo consultivo, donde debo decir que es un consejo consultivo de lujo porque tenemos en verdad expertos en lo que hace cada uno, ha sido muy enriquecedor también escuchar desde sus experiencias cuáles son estas necesidades y estos retos que se han identificado. En la última sesión del consejo consultivo, en la cual ya se informó que se iba a hacer pública la política pública, también se decía que ya tenemos que iniciar a articular acciones para generar este plan. El IFSI ya ha desarrollado una hoja de ruta que está en revisión del Consejo Consultivo y también participó la Biblioteca Nacional en esta última sesión del Consejo Consultivo, donde ya se están empezando a articular acciones entre la gestión del IFSI y la gestión de la Biblioteca Nacional y el Ministerio como ente rector de política pública. Así que es un plan que también en los próximos meses estará listo y que busca ya aterrizar muchas cosas de la política pública, porque evidentemente la política pública es un gran paraguas que abarca estratégicamente todo lo que necesitamos fortalecer e implementar en el ámbito del ecosistema del libro y la lectura, pero será el plan el que ya aterrice esas estrategias en consulta con el sector, y no solo con el Consejo Consultivo, sino que también se convocará a otros actores de la ciudadanía, sí, para que participen y se construya, así como se construyó la política pública participativamente. Tendremos también la asistencia técnica del CERLALC y bueno, de otros actores, sí, que son indispensables. Justo en esa línea recibimos algunos comentarios de los oyentes. Bueno, nos dicen que el fondo 75,000 es un fondo para todo el país. Eso no es nada. También nos dicen que por qué no se invitó a otros actores del ecosistema del libro, y me menciona al plan de lectura, que tiene un modelo de gestión interesante, el plan de lectura de Joña Espejo. Ajá, sí. Que es quizá uno de los pocos modelos de gestión exitosos que funciona. Y también Libresa, que ha logrado, déjame ver si me mencionan otro más, no, Libresa y Campaña Joña Espejo. Ya. Libresa, que ha logrado incluso consolidar su gestión a tal punto que hoy exporta sus libros a 9 países. Ya. Ahora, ¿por qué no se llama a ellos también? Ya. Primero, sobre el primer punto de la línea de fomento, esto es solo una línea de fomento. Tenemos otra línea de fomento de $330,000 que es para bibliotecas independientes, y en total vamos a tener aproximadamente 1,500,000 entre lo que queda de este año y el próximo en líneas de fomento específicamente para artes literarias. Entonces, es una parte nada más que la mencionaba porque es el próximo que está a lanzarse y porque es específicamente sobre circulación. Pero hay otros ámbitos que también tenemos que atender y que tenemos que distribuir de la mejor manera los fondos existentes. Ahora, con respecto al otro punto, se hizo una convocatoria pública donde cualquier interesado podía postular para participar en el Consejo Consultivo. Ah, sí, pero ese era a título personal, creo, ¿no? Sí. Y también hubo mesas de trabajo. Ahora, claro, esta política pública, como digo, tiene líneas, es un paraguas. En el plan donde ya se van a aterrizar cosas más específicas, como mencionaba, igual se va a invitar públicamente a diversos actores que se involucren, así que están desde ya invitados a que estén atentos a los medios de comunicación del Ministerio para que en esta fase de ejecución, que ya es el plan, puedan participar y ser parte de las mesas de consulta y diálogo para la construcción del plan. Sí. Ahora, lo interesante de las líneas de política pública es que existen metas y existen objetivos, que es fundamental. Sí. Por eso decía que el diagnóstico es una especie de línea de base. Por ejemplo, en esta política nacional se plantean temas específicos. Por ejemplo, en el tema de comprensión lectora, pasar del 21 actual al 31, ¿no? También en consumo de libros impresos, del 52% que acceden los más jóvenes, 18 años, y el 91% más de 60 años, ¿no es cierto? También generar casi al 50% el acceso a libros digitales, que ahora está en el 25%. Sí. ¿No? Es decir, son objetivos y metas específicas. Lo mismo se tendrá que crear la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y
y a que ahora solamente el 4.2% visita las bibliotecas, además que están desapareciendo, no aumentando, ¿no? Y también en Pichincha, bueno, ese es un tema territorial al que te referías también, que es Pichincha concentra más del 70% de la producción editorial, y en la segunda provincia es Guayas con el 17%. Sí, a ver, sobre el tema también del acceso al libro, es importante fomentarlo en diversos formatos. ¿Y esto a qué hace referencia? A formatos inclusivos. Inclusivos tanto para personas con discapacidad como también para diferentes lenguas, considerando las lenguas nativas que tenemos aquí en Ecuador, que es un reto sin duda también. Sí, porque casi no llega Así a es, 1%. Entonces eso es algo que también busca esta política pública, sí busca ser inclusiva, ser democrática, y en este sentido, sobre lo que comentabas de los libros digitales, es importante mencionar y reconocer cómo ha ido cambiando el consumo de la lectura. Entonces sabemos que actualmente mucho se consume por medios digitales, por la computadora, por los celulares, por las tablets, etcétera, y cuando revisábamos la información, las estadísticas, había un dato importante que es del total de lo que se consume en digital, solo el 25% es pagado, es decir, estamos acostumbrados a que lo que consumimos digitalmente sea gratis, y eso afecta también la industria. Entonces es importante reconocer y poner en valor la creación artística, y que eso tiene un valor que tenemos que también monetizar. Sí. De acuerdo. Ahora, ustedes se han planteado que hay que estructurar un plan que esté como meta el 2030. Así es, ¿no el es cierto? 2030. Entonces, para eso entiendo que ya hay un cronograma y también obviamente debe haber un presupuesto. Sí, así es. A ver, la política nacional fue aprobada por la Secretaría Nacional de Planificación por $39.934.000. Entonces, ese es el presupuesto que se tiene para ejecutarla de aquí al 2030. Y antes de olvidarme, porque mencionabas el tema de la red de bibliotecas, es importante que se conozca, para quienes no tienen conocimiento, que existe el REMAF, que es el Registro de Museos, Archivos y Bibliotecas. Este registro tiene identificada a nivel nacional 1,090 y pico de bibliotecas. Entonces ese dato incluida existe. Las escolares. Sí, incluidas las escolares, todas las bibliotecas de cualquier tipo, pública, escolares, digamos, independientes, comunitarias, etcétera. Pero también es importante invitar a que quienes son partes de estas bibliotecas las registren, porque es importante tener este catastro. De acuerdo. Ahora, lo que resta es tener la propuesta en concreto, tener los ejes de trabajo, tener los objetivos clarísimos hasta el 2030 y determinar las estrategias, que esto es fundamental. Sí. Un cronograma específico y, por supuesto, como decíamos, un presupuesto que en principio es de $39 millones. Así es, 39.934.000. 40 millones de dólares. Casi $40 millones. Qué bueno. Así es. ¿Qué es lo que viene ahora? Supongo que socializar estas líneas de política pública, porque a partir de esto, todo el resto tendrá que estar articulado, estas líneas de política pública. Totalmente. Que son precisamente para eso. Así es. Ahora tenemos el reto, y gracias por la invitación, porque tú también nos ayudas a difundir esta gran política pública, y de ahí la importancia de que sea participativa. La política pública no solo le pertenece al sector público, le pertenece a la ciudadanía, y tenemos que adueñarnos de ellas, tenemos que hacer procesos que nos involucren y que nos involucremos para que funcionen. Entonces, los siguientes pasos son generar alianzas estratégicas con diferentes actores, con la academia, con el sector público, privado, con instituciones claves del sector público, como es el MIES, como es educación. Educación es clave. Si hablamos de libro de lectura, tiene que estar involucrada la educación. Que educación tiene su propia política pública, pero es específicamente para la escolaridad. Exacto. Y es justamente eso a donde nosotros queremos ir más allá de eso. Por eso es desde la primera infancia a lo largo de la vida y más allá del ámbito escolar. Y bueno, otros actores estratégicos que tenemos, y como mencionaba también, la importantísima, digamos, participación de la ciudadanía y la cooperación internacional. El paso que sigue y el que ya estamos trabajando es la ejecución la formulación del plan que se tiene que construir con el IFSI, con Biblioteca Nacional, con actores de la sociedad civil y otros actores también del ecosistema del libro y la lectura y del sector público. Perfecto, esto es fundamental. Estaremos atentos a esa convocatoria
y creo que así el país podrá avanzar muchísimo en estos temas específicos y fundamentales. Si queremos ser un país de conocimiento, tenemos que ser necesariamente un país de buenos lectores. Y también es fundamental que se incrementen los títulos, la producción editorial en general, sí, que sufrió un bajón impresionante a raíz de la pandemia. ¿No? Es decir, no se ha podido recuperar los números del 2019 hasta el momento. Me están diciendo por qué no participa la Cámara del Libro. Es buena pregunta. A ver, sí tenemos una relación estrecha con la Cámara Ecuatoriana del Libro, tenemos un convenio con la Cámara Ecuatoriana del Libro y de hecho estamos trabajando articuladamente con la Cámara Ecuatoriana del Libro, sí estamos trabajando con ellos en la participación en ferias internacionales. Recientemente estuvimos en Filbo, en la Feria del Libro de Bogotá, que es una de las ferias del libro más grandes a nivel regional, digamos, así que tuvimos nuestra participación país en esta feria, tuvimos un stand que lo hicimos en cooperación con ellos y donde tuvimos, digamos, una importante acogida y tuvimos la oportunidad también de difundir. Y es importante mencionar también que estamos celebrando el Año Nacional de la Lectura, el Año Nacional de Fomento a la Lectura y la Oralidad, que también agradecemos que nos ayuden a posicionar por diferentes medios y que también es parte de esta política pública, lo que demuestra esta voluntad política y este interés particular que ha tenido la ministra Romina Muñoz en fomentar, crear política pública y crear acciones sostenibles para fortalecer el sector cultural, reconociéndolo como un sector y un eje indispensable para el desarrollo del país. De acuerdo, y hablamos de algún tema, casi ya no tenemos tiempo. Estaremos atentos entonces a la convocatoria del plan, que es importante que se construya con todos los actores y que vayamos avanzando. Y ojalá esto sea también al margen de los nuevos gobiernos que puedan llegar. Es política pública nacional, por tanto todo tiene que estar articulado en función de esto. Ana Romy, gracias por estar aquí y gracias por permitirnos acceder a estas líneas de política pública. Ahondaremos en temas específicos en siguientes programas. Muchísimas gracias, y antes de despedirme quisiera también hacer referencia a la estrategia comunicacional que estamos implementando para fomentar leer es compartir, así que te invitamos, te retamos a que nos compartas un libro que te guste y crees que pueda ser de interés a la ciudadanía, que nos etiquetes al Ministerio de Cultura y Patrimonio con el hashtag leer es compartir y que retes a alguien más para así que se unan más personas a este reto y compartamos esos libros que nos han llegado. Ok, he visto ahí algunos, ya lo vamos a hacer. Quería terminar con el tema de las ferias, ahora que termina y se realizó ayer la Asamblea del Libro. El Ministerio dejó de organizar las ferias por una decisión de una ministra anterior. ¿Qué contempla la política nacional respecto a las ferias del libro? A ver, ¿en la Feria del Libro te refieres nacional o las participaciones internacionales? Nacional. Sí, bueno, el Ministerio ya no es quien ejecuta, digamos, las ferias del libro, pero sí estuvimos en la Feria del Libro de Quito, estuvimos con un stand del Ministerio de Cultura y Patrimonio, donde su principal objetivo fue justamente posicionar la política pública que sea un medio de difusión y también generar esta oportunidad de acceder al libro y de motivar a las personas que vayan y conozcan nuestra biblioteca para que conozcan esos tesoros y ese patrimonio que tenemos. Entonces se llevaron facsimilares de libros patrimoniales para que la gente pueda acceder y en verdad fue algo que llamó muchísimo la atención. ¿Pero el Ministerio no piensa volver a financiar la Feria de Quito, por ejemplo? Yo no me atrevería a responder eso en este momento. De acuerdo, ya. Que son de interés no solamente del sector, sino de todos. Gracias de nuevo, Ana Romy, por estar aquí en nuestro programa. Gracias, Alex, también. Y, por supuesto, a ustedes también, como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias a Selén, que siempre hace posible la emisión de nuestro programa. Sigan en la compañía de Cultura FM. Nosotros nos encontramos el día de mañana, como siempre, al filo de la noche. Gracias. No te regalan un reloj, tú eres el regalado.